Hola a todos y bienvenidos a Audiobooks Podcast. Hoy nos vamos a sumergir en Meditaciones del emperador romano Marco Aurelio. Sí, un libro fascinante, ¿no? Es que pensar que estos escritos eran reflexiones personales. Imagínate. Y a pesar de eso, las lecciones de Meditaciones siguen resonando hoy en día. ¿Y qué hace que Meditaciones sea tan especial? Bueno, Meditaciones no es un tratado filosófico formal, sino como un diario personal donde Marco Aurelio plasmaba sus pensamientos sobre la filosofía estoica. Ajá. Como si estuviéramos espiando su diálogo interno. Exacto. Y encontramos reflexiones sobre temas universales como la felicidad, el manejo de las emociones, la virtud, la muerte. Increíble. Y uno de los conceptos más poderosos que encontramos en Meditaciones es el poder de la mente. Sí, Marco Aurelio creía que nuestra mente tiene control sobre cómo percibimos y reaccionamos ante los eventos externos. ¿Y cómo se relaciona eso con el estoicismo? Pues es la esencia del estoicismo, enfocarse en lo que podemos controlar nuestros pensamientos y acciones en lugar de las circunstancias externas. Tiene mucho sentido. Me hace pensar en todas esas veces que nos dejamos llevar por el estrés, por cosas fuera de nuestro control. Claro, pero Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera fortaleza está en nuestra capacidad de elegir cómo respondemos. Y hablando de adversidad, ¿cómo nos aconseja Marco Aurelio lidiar con las personas difíciles? Buena pregunta. Marco Aurelio nos dice que la mejor manera de enfrentar la negatividad es no dejarnos contagiar, No sé. no reaccionar con la misma moneda. Hay una frase que lo resume. La mejor venganza es no ser como eso. En lugar de dejarnos llevar por la ira, mantener nuestra propia virtud. Exactamente. Un consejo que requiere disciplina, sobre todo hoy en día con las redes sociales. Es verdad, es fácil caer en la trampa de responder con la misma moneda. Pero Marco Aurelio nos recuerda que la paz interior viene de enfocarnos en nuestra propia virtud. Hablando de virtud, este es otro tema central en Meditaciones, ¿verdad? Sí, Marco Aurelio consideraba que hacer el bien era propósito de un ser humano. ¿Y qué decía sobre eso? Hay una frase que me gusta mucho. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. Un llamado a la acción, a poner en práctica la virtud de nuestra vida diaria. Exacto. Y lo más interesante es que no buscaba la alabanza por las buenas acciones. La virtud era su propia recompensa. Es una perspectiva muy diferente a la que estamos acostumbrados hoy en día. Totalmente. Y esto nos lleva a otro tema, la aceptación del cambio y la muerte. Ajá, la gran pregunta. ¿Qué nos dice Marco Aurelio al respecto? Nos recuerda que el cambio es constante y la muerte es parte natural de ese proceso. No luchar contra lo inevitable. Exacto. En lugar de temerla, la vería como motivación para vivir una vida virtuosa. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. ¡Wow! Es un recordatorio para no dar las cosas por sentadas. Sin duda. Esta frase refleja la práctica estoica del memento mori, la reflexión sobre la mortalidad para vivir con mayor significado. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre el memento mori? Me intriga, pero no estoy seguro de comprenderlo del todo. Claro, el memento mori es recordar nuestra propia mortalidad, no con miedo, sino como una forma de valorar el tiempo que tenemos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. Exactamente. Si fuéramos conscientes de que nuestro tiempo es finito, ¿qué cambiaríamos en nuestra vida? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Y hablando de vivir en armonía con la naturaleza, sé que eso es importante en el estoicismo. ¿Cómo lo aborda Marco Aurelio? Marco Aurelio creía que nuestra capacidad de razonar es clave para comprender y aceptar el curso de la naturaleza. No resistirnos a lo que no podemos controlar. Exacto. Para él, los problemas no surgen de los eventos, sino de nuestra percepción de ellos. Entonces, si cambiamos nuestra perspectiva, podemos cambiar nuestra experiencia de la vida. Esa es la idea central. Hay una frase que lo ilustra muy bien. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Espero que repite eso. Me parece una idea muy profunda. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase inspiró el libro. El obstáculo es el camino sobre cómo aplicar el estoicismo. ¡Wow! No tenía idea de que esa idea venía de Marco Aurelio. Es increíble cómo sus palabras siguen teniendo impacto. Y a lo largo de la obra encontramos muchas frases memorables. Por ejemplo, elige no ser dañado y no te sentirás dañado. No te sientas dañado y no habrás sido dañado. Me gusta esa frase.
Es una forma tan simple pero poderosa de expresar la idea de que tenemos control sobre nuestras emociones. Exactamente. Y otra cita que me parece relevante es: la ambición significa atar tu bienestar a lo que otras personas dicen o hacen. La cordura significa atarlo a tus propias acciones. Un recordatorio para no buscar validación externa, sino enfocarnos en nuestro propio camino. Precisamente. Y esta idea se conecta con el tema de la fama y los deseos que Marco Aurelio también explora. ¿Qué nos dice sobre eso? Argumenta que la búsqueda de la fama es un camino sin salida. La fama es efímera e incluso los más famosos son olvidados. Es cierto, al final todos somos polvo de estrellas. Y hay una cita que ilustra este punto. Considera que así como los montones de arena apilados uno encima del otro ocultan las arenas anteriores, así en la vida, los eventos que suceden antes son pronto cubiertos por los que vienen después. Qué imagen tan poderosa. Nos hace reflexionar sobre la naturaleza pasajera de la vida. Y lo importante es no desperdiciar energía en la búsqueda de la fama, sino enfocarnos en vivir una vida virtuosa en el presente. En hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. Exacto. Y esta idea se conecta con el consejo de Marco Aurelio sobre cómo lidiar con los deseos. Argumenta que los deseos nos pueden llevar a actuar mal y que la felicidad no se encuentra en la satisfacción de los deseos, sino en la virtud. En otras palabras, en dominar nuestras pasiones en lugar de ser dominados por ellas. Exactamente. Y para lograr esto nos anima a utilizar la razón, el don que nos distingue de los animales. La capacidad de pensar y elegir conscientemente. Sí, nuestra mente racional tiene el poder de controlar nuestras percepciones y reacciones y de elegir la virtud por encima del placer o la fama. Entonces, si entendemos y aplicamos las ideas de meditaciones, podemos vivir una vida más plena. Esa es la gran promesa de la filosofía estoica y lo que hace que Meditaciones sea una obra tan valiosa para leer y releer. Estoy totalmente de acuerdo. Y hasta ahora hemos explorado ideas como el poder de la mente, la virtud, la muerte y la armonía con la naturaleza. ¿Qué otros tesoros nos esperan? Aún queda mucho por descubrir. Profundizaremos en cómo aplicar estas ideas, cómo lidiar con el estrés, cómo cultivar la paz interior y cómo encontrar un sentido de propósito. Me encanta. Estoy ansiosa por seguir explorando la sabiduría de Marco Aurelio. Una de las cosas que me fascina de Marco Aurelio es su enfoque práctico a la filosofía. No se queda en la teoría, sino que nos da herramientas para aplicar el estoicismo. Sí, eso es lo que hace Ayeda. Meditación es tan valioso, no es solo un tratado filosófico abstracto, sino una guía práctica. ¿Y qué herramientas nos propone Marco Aurelio para lidiar con el estrés y la ansiedad que son tan comunes hoy en día? Una herramienta poderosa es la práctica del examen diario. Al final de cada día, Marco Aurelio reflexionaba sobre los eventos del día, sus errores y cómo mejorar al día siguiente. Como hacer un balance personal, ¿no? Analizar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y cómo aprender. Exactamente, y al hacerlo con regularidad podemos tomar conciencia de nuestros patrones de pensamiento y empezar a corregir los que nos causan daño. Me parece muy útil. ¿Y qué otros consejos nos da para cultivar la paz interior? Nos recuerda que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud mental. Hay una frase: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Es poderosa. Me hace pensar en las veces que nos dejamos llevar por pensamientos negativos. Claro, es fácil caer en esa trampa, pero Marco Aurelio nos invita a ser conscientes de nuestros pensamientos y elegir los que nos den paz. Como si tuviéramos el poder de editar nuestros pensamientos, ¿no? Eliminar los que nos hacen daño y cultivar los que nos ayudan. Exactamente, y para lograr esto Marco Aurelio nos anima a utilizar la razón, analizar nuestros pensamientos con objetividad y no dejarnos llevar por las emociones. Es un trabajo constante, ¿verdad? No se logra de la noche a la mañana. Tienes razón, cultivar la paz interior requiere disciplina y esfuerzo, pero la recompensa vale la pena. Y hablando de recompensas, ¿cómo nos ayuda el estoicismo a encontrar un sentido de propósito en la vida? Marco Aurelio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Somos parte de algo más grande y tenemos un papel que desempeñar. Es una perspectiva que nos ayuda a trascender nuestros problemas, ¿no? Ver la vida desde una perspectiva más amplia. Exacto. Y al conectar con esa visión encontramos un sentido de propósito en nuestras acciones. Como si nuestra vida tuviera un propósito más allá de las preocupaciones cotidianas. Así es. Y ese propósito, según Marco Aurelio, es vivir de acuerdo con la naturaleza, la razón y la virtud. Y al hacerlo, contribuimos al bienestar del universo. Precisamente es una visión muy inspiradora, ¿no crees? Sin duda me hace pensar en la interconexión de todas las cosas, cómo nuestras acciones pueden tener un impacto en el mundo. Y esa es una de las grandes lecciones de Meditaciones. No somos seres aislados, sino parte de una red compleja. Y al vivir en armonía con esa red, podemos encontrar la paz interior, la felicidad y el sentido de propósito. Exactamente. Marco Aurelio nos enseña que la verdadera felicidad no está en los placeres efímeros, sino en vivir una vida virtuosa en armonía con la razón y la naturaleza. Y al final eso es lo que importa, ¿no? Dejar un legado positivo, contribuir al bienestar de los demás y vivir una vida plena.
Totalmente de acuerdo. Y Meditaciones nos ofrece una guía para alcanzar ese objetivo. Es un libro que podemos leer y releer encontrando siempre nuevas ideas. Y lo fascinante es que, a pesar de haber sido escrito hace casi 2000 años, sigue siendo relevante. Es un testimonio de la sabiduría de Marco Aurelio y de la filosofía estoica, y aunque hemos cubierto muchos temas, Meditaciones tiene aún más que ofrecer. Tienes razón, todavía hay mucho que aprender, como su enfoque a la adversidad, su visión del servicio público y su capacidad de encontrar paz interior. Me encanta. Estoy ansiosa por seguir explorando la sabiduría de este emperador filósofo. Y ya que mencionas la adversidad, ¿cómo nos aconseja Marco Aurelio enfrentarla? Porque la vida inevitablemente nos presenta desafíos. Marco Aurelio nos recuerda que la adversidad es parte de la vida, es algo inevitable y en lugar de verla como algo negativo, nos invita a verla como una oportunidad para crecer. Es una perspectiva interesante. En lugar de evitar los problemas, los vemos como oportunidades. Exacto. Hay una frase de Meditaciones que me gusta mucho. La adversidad revela el genio del hombre, la prosperidad lo oculta. En los momentos difíciles ponemos a prueba nuestra fortaleza. Es como si los obstáculos nos ayudaran a descubrir nuestro potencial. Así es. Y Marco Aurelio nos anima a no rendirnos ante la adversidad, sino a enfrentarla con valentía. Nos recuerda que tenemos el poder de elegir cómo respondemos. Y hablando de elegir cómo responder, ¿qué nos dice Marco Aurelio sobre el servicio público? Él, como emperador, tenía una gran responsabilidad. Marco Aurelio veía el servicio público como un deber, una forma de contribuir al bienestar común, y nos anima a hacer lo mismo, a buscar la manera de servir a los demás. Es una visión muy noble, ¿no? No solo enfocarnos en nuestro propio beneficio, sino en el de los demás. Exacto, Marco Aurelio creía que todos podemos hacer una diferencia, que cada uno desde nuestro lugar podemos contribuir al bien común. Y esto nos lleva de nuevo a la idea de vivir en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Al servir a los demás contribuimos al equilibrio. Así es, y Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera felicidad no está en el poder o la riqueza, sino en vivir una vida virtuosa en armonía con la razón y la naturaleza. Una enseñanza que resuena en nuestros días, ¿no? En un mundo donde se prioriza el éxito material, es importante recordar que la felicidad está en vivir de acuerdo con nuestros valores. Totalmente de acuerdo, y Marco Aurelio a través de Meditaciones nos ofrece una guía para alcanzar esa felicidad. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, a identificar nuestros valores y a vivir en coherencia con ellos. Y a través de sus reflexiones nos enseña a enfrentar la adversidad, a servir a los demás y a encontrar la paz interior. Una sabiduría temporal tan relevante hoy como hace siglos. Y aunque hemos explorado muchos temas, sé que Meditaciones tiene aún más que ofrecer. Tienes razón, Meditaciones es un libro que podemos leer y releer encontrando siempre nuevas ideas. Y con eso llegamos al final de nuestra inmersión en Meditaciones de Marco Aurelio. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la filosofía estoica y que las ideas de Marco Aurelio les inspiren a vivir una vida más plena. No olviden suscribirse a Audiobooks Podcast para más inmersiones en el mundo de los libros. Y déjenos sus comentarios. ¿Qué les pareció este episodio? ¿Qué otros libros les gustaría que discutiéramos? Hasta la próxima.